22. Has dejado... Emma Thompson, good mother Yes, baby, of yes. Días de Cine. Here we are. Hoy Hello. lo hacemos en inglés, Nice to meet you. como el chiste de Lepi. Hi, Gerardo. Yeah, Gerardo, how are you? Hay que hablar despacito en inglés, ya Okay, sabes. okay. I'm trying my Spanish. Bueno, Emma Suárez, que no Thompson. Un placer tenerte en Días de Cine de madrina, de good mother o de lo que quieras. Un placer, un gusto estar aquí con vosotros. De verdad, Gerardo, muchas gracias por invitarme a ser la madrina de Días de Cine. Venga, ahora la pregunta del millón. ¿Qué es el cine para ti, para Emma Suárez? Además es que no soy madrina yo de nadie. Mira, madrina de Días de Cine, no está mal. ¿Qué es el cine para mí? Pues mira, el cine para mí es aventura, es encuentro, es una necesidad imperiosa, soy yo, o sea, es mi forma de vida, mi existencia. Ten en cuenta que yo empecé a trabajar con 14 años. Entonces, la verdad que nunca había pensado ser actriz, esto fue fruto de la casualidad, pero el cine se convirtió en un descubrimiento que está relacionado también con mi identidad, porque a través de las películas y en plena adolescencia empezar a hacer cine, pues supuso para mí también como un nacimiento también a la vida, un descubrimiento, es mi formación también, ¿no? Como actriz, como autodidacta, empecé a ver películas, empecé a leer libros de cine, libros de teatro, empecé a documentarme sobre los actores, necesitaba dar clases de voz, dar clases de baile, dar clases de lo que fuera, ¿no? Todo lo que me pudiera preparar bueno, pues para ser actriz, que al principio me daba mucha vergüenza. Entonces el cine es como, la verdad que no entiendo mi existencia sin el cine. Has dicho esto del cine Qué soy fracaso. yo, y me he acordado de Flaubert, de Madame sonado Bovary soy yo, ¿no? Ha sonado un poco... No, pero tiene sentido, ¿no? Porque Flaubert decía Madame Bovary soy yo, ¿no? Que es algo que trasciende un poco a la... O sea, como que te empapa, ¿no? Sí, sí, es que no entendería mi vida ahora mismo sin las películas, la verdad. O sea, no podría dedicarme a otra cosa. Y fíjate que soy una persona muy activa, ¿no? Y siempre en movimiento, pero el cine me ha poseído. Oye, en otros casos suelo preguntar a la gente, bueno, cuando tú eras pequeña, te lo voy a preguntar a ti también, y veías películas, que veías como todo el mundo, claro, en tu caso ya sabemos que llegaste a los 14 años un poco supuestamente de casualidad, las casualidades no existen, pero tú veías las películas de niña y jamás se te pasó por la cabeza que tú ibas a estar ahí, no querías ser uno de esas personas que veías en las películas. Es que yo era muy tímida, era muy tímida, o sea, me ponía colorada enseguida, lo cual es terrible porque eres tímida y te pones colorada, es lo peor porque se te nota, con lo cual te pones más colorada todavía. Entonces, no sé, el estar en una situación delante de las personas, para mí era muy improbable, es que no se me había pasado por la cabeza ser actriz, pero es verdad, porque además yo no vengo de una familia que se hayan dedicado al cine, ¿no? Es verdad que somos una familia numerosa, 5 hermanos, y mis padres siempre han cultivado bueno, la cultura en casa, ¿no? La diversión, el juego. Imagínate, con 5 hermanos, ¿no? Y siempre recuerdo que estaba jugando, que me gustaba disfrazarme, que me gustaba, no sé, jugábamos a los vaqueros, a los indios, llegaba a casa de mi madrina, abría el armario y cogía los zapatos, las pelucas, me maquillaba, me disfrazaba, me gustaba mucho jugar a eso, pero como cualquier niña nunca me planteé que me dedicaría a esto. O sea, que eso que era un juego se ha convertido en otro juego, que es el play del inglés, ¿no? De interpretar. Sí, luego hice aquella primera película y pensé que, bueno, que nunca más volvería a trabajar en el cine, pero me pareció, seguí en contacto con la gente del equipo técnico y ellos siempre que se enteraban de pruebas me llamaban. Y ahí comenzó a nacer quizá lo que ha sido mi vocación, ¿no? La necesidad de expresarme a través de los personajes que interpretaba, porque yo creo que finalmente este trabajo es una forma de conocimiento del ser humano.
y a través de los personajes que interpretas te da la posibilidad de acceder pues, a personajes históricos, a personajes reales, a empatizar con el mundo en el que vives, ¿no? A tratar de entender y de ponerte en el lugar del otro. Entonces, igual que te he preguntado qué es el cine, ahora te pregunto qué es ser actriz. Pues esto que te acabo de contar. Ser actor es tener la oportunidad de entender al prójimo, bueno, yo creo que es muy importante también el sentido común, ¿no? Y no desprenderse de la realidad. Quizá por eso yo también soy una actriz que de alguna forma no demasiado mediática, sino lo justito, ¿no? Y no muy comercial, o sea, siempre me ha preocupado mucho la realidad, ¿sabes? Necesito vivir este mundo, estar en contacto con las cosas que suceden, con las personas, sentarme en una terraza, observar a la gente, tener conversaciones con las personas que me encuentro, con desconocidos, ¿no? Me parece importantísimo eso, no perder los pies en la tierra. Sin embargo, también tengo una cabeza de vuelo alto. ¿Y cómo fue aquello de presentarte, que te presentó tu padre, que era un casting, ¿no? Para empezar aquello? Pues eso es muy bonito, lo he contado muchas veces, pero bueno, yo recuerdo, además, es curioso cómo la memoria, en la memoria se quedan imágenes y momentos que son imperturbables, ¿no? Se quedan como fotografías aquellos instantes. Y yo recuerdo estar en el salón de casa de mis padres y estaba haciendo los deberes, sentada en el suelo, apoyada en una mesa. Y mi padre estaba en el cuarto de estar, que lo llamábamos, leyendo el periódico. Y de repente me dijo, Chiqui, tengo un trabajito para ti. Y yo pensé, ya está mi padre con sus locuras, ¿no? Era un anuncio en el que se buscaba una chica de 13 a 18 años para protagonizar una película. Así que al día siguiente mi madre me llevó al casting. Era en la Ronda de Segovia, en una especie de garaje de nave inmensa, y allí fuimos, bueno, que además me acuerdo que llegamos las últimas, o sea, no encontrábamos el lugar, llegamos tarde y llegamos las últimas, íbamos con mi hermana pequeña. Y entré en aquella sala y había, pues serían como 8 tíos barbudos alrededor de una mesa que me empezaban a hacer preguntas. ¿Cuál es la última película que has visto? Cuéntanos el libro que te estás leyendo. Y bueno, pues yo iba contando y al final me dijeron, bueno, te llamaremos para hacerte una prueba de vídeo. Si haces la película te tendrás que teñir el pelo. Y yo salía de allí diciendo, ¿para qué me dirán todas estas cosas si a mí no me van a coger? Y bueno, llamaron, fui a la prueba, había un montón de chicas, habían trabajado, habían estudiado arte dramático, habían tenido experiencia, y yo realmente no entendía por qué estaba allí. Bueno, pues porque era pequeña y me habían llevado mis padres. Y lo típico, en los castings que se hacían antes, ¿no? El micrófono, ponte de frente, de perfil, cómo te llamas, dónde vives, tal, cual, ¿no? Y ahora dinos la letra de la escena que te hemos dado. El día 10 de marzo cumpliré 14 años. ¿Y qué? ¿Qué me importa cumplir 14 años o 50? No sé por qué siempre me da por pensar en eso. Pero es que si pienso en lo que pasó, me parece estar oyendo a mi padre. Es inaudito, es inaudito, es inaudito. Y mi padre era Fernando Rey. Mira, todavía me emociono porque fue, no sé, fue como nacer a un mundo, ¿no? Con todo un equipo de profesionales, era la protagonista, Memorias de Leticia Valle, y Fernando Rey hacía mi padre, trabajaba Héctor Alterio, Ramiro Oliveros, Janine Mestre. Conservo tantos recuerdos de aquella película como si hubiera sido ayer, esta mañana. ¿Y tú recuerdas de esa película, esa primera vez que te pusiste delante de una cámara y dijeron acción? ¿Qué sentiste? Bueno, es que yo hasta que no llegué al rodaje, o sea, a mí me estaban tiñendo el pelo y yo todavía pensaba que no me iban a coger, porque me habían dicho que había otra chica. Y yo siempre pensé, cogerán a la otra, cogerán a la otra. Yo iba a estudiar con el director, Miguel Ángel Rivas, y entonces, bueno, pues cogerán a la otra. No entendía nada, yo tenía 14 años. Y allí llegamos a rodar el primer día y yo me sabía el texto de Ramiro Oliveros, el texto de Fernando Rey, yo me sabía el diálogo de todos. Y a veces cuando se equivocaban, yo les corregía
con mi absoluta inocencia, y entonces se reían y Ramiro Oliveros me decía, ¿cuándo vas a montar la escuela? Y sí, recuerdo que era una escena de un café en la que había más actrices, ¿no? Y yo llegaba y decía una frase muy corta, pero yo pensaba, estos del cine están todos locos, porque ya verás cuando empecemos a rodar y se den cuenta de que yo no sé hacer nada. Tú fíjate, me entraba la responsabilidad a mí de lo que es una película, una producción, y pensaba, la van a cagar, pero ¿cómo se les ocurre coger a una persona que no ha trabajado nunca en cine? ¿Y salió bien? Pues mira, Y desde, mal no ha salido, la verdad. entonces, desde esa primera ocasión casual, aparentemente, aunque nada es casual, hasta que dices, yo quiero hacer esto. Bueno, yo tardé muchísimo tiempo en considerar que era actriz, porque claro, aquello para mí fue un juego, o sea, yo pasé de levantarme para coger el metro e ir al colegio a levantarme a las 5 o 6 de la mañana para ir al departamento de maquillaje y peluquería, me rizaban el pelo, porque era una peli en 1912, me rizaban el pelo con tenacillas que calentaban al fuego en un recipiente con alcohol y me hacían los tirabuzones, ¿no? Y ahí aparecía Leticia Valle. Y claro, realmente pensé que bueno, se ha terminado esta experiencia, ha sido muy bonito y ahora pues a seguir estudiando. Cuando volví al colegio todas las chicas, Emma, porque yo en el cole era anónima, nadie se había fijado en mí en el colegio, ¿sabes? Yo era como la típica de las compañeras que nunca querían nada más ir conmigo, porque las adolescentes en ese momento todas parecían más mayores y yo parecía más pequeña, entonces no molaba ir conmigo. No, Emma es una cría. Y en el rodaje era como, esta chica, ¡ay, qué inteligente! Oye, esta chica es un portento. Y yo decía, este mundo es extraño. Bueno, pues parece mentira que algo que aparentemente fue casual haya dado lugar a toda una carrera que ya tiene títulos y títulos importantes. Sí, entonces, bueno, seguí trabajando. Es verdad que empecé, tú acuérdate que era una época en que, claro, ser adolescente, pues era una época en la que se hacían películas, que había personajes de adolescentes, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, que hice la prueba para la película Contratiempo, no, la de Maravillas, de Manolo Gutiérrez Aragón. Bueno, hice la prueba para Ópera Prima, de Fernando Trueba. Entonces yo decía, no importa que no me cojan, lo que estoy haciendo es conocer a estos directores y igual algún día necesitan a alguien como yo y me llaman, ¿no? O sea, sí que iba alimentando ese enlace, ¿no? Y empecé a dar clases de voz, bueno, ya te digo, y con el dinero que me metí en una agencia de modelos, que no me gustaba nada, pero con ese dinero que ganaba podía pagarme las clases. Bueno, poco a poco empecé a ir al teatro. Oye, y con todo lo que hayas vivido como actriz, has trabajado con todo tipo de directores, muy diferente perfil. ¿Qué es lo que más te gusta cuando haces una película? ¿Que te dirijan mucho, que te dirijan poco, que te den muchas indicaciones, que el guion esté cerrado? Hay un proceso, cuando empiezas a trabajar y eres muy joven y no tienes experiencia, uno siente que está en manos del director, ¿no? Y esto es verdad, que sucede, pero crees que el director te va a dirigir. Y yo recuerdo al principio que me quejaba cuando me encontraba con alguien que no me dirigía, que no me decía nada, ¿no? Y luego también me encontraba con directores que me marcaban algo o que no les entendía, que no encontrábamos el diálogo adecuado, que me confundían, hasta que llegó un momento en que, bueno, pues por propio instinto empiezas un poco a hacer lo que tú consideras que tienes que hacer. Y entonces probaba lo que yo creía que tenía que hacer y resulta que funcionaba. Así que cuando me encontraba con un director que no me dirigía, me parecía maravilloso. O sea que ha habido toda una evolución en eso, ¿no? Y ahora me gusta trabajar con gente con la que me encuentro y nos entendemos y que me da igual si me dicen o si no me dicen, ¿no? Ya hay un lenguaje común que bueno, también te lo da la experiencia. O sea, tú no eres una actriz del método. Yo no sé qué es ser un actor del método, pero sinceramente creo que al final todos hacemos lo mismo. Al principio me acuerdo que decía, yo tendré que ir a una escuela de interpretación. Y el director de fotografía, Carlos Suárez, me decían, no, no se te ocurre ir a ninguna escuela porque en las escuelas es muy peligroso que te van a hacer perder la naturalidad.
Entonces, bueno, yo hacía caso a los maestros, ¿no? Y decía, pues no voy a ninguna escuela. Pero al cabo de los años empecé a hacer teatro, que para mí además el teatro era como, no soy actriz si no hago teatro. Hice mi primera función de teatro con, además, imagínate, Irene Gutiérrez Cava, Encarna Paso, bueno, y yo me sentaba entre cajas a verlas, a aprender. Y, y entonces fui a una escuela de interpretación, que además había empezado ya el curso, no me dejaban entrar, y pedí por favor que me dejaran ir de oyente. Y allí me sentaba a escuchar a los, bueno, a los futuros actores, estudiantes, ¿no? Y hablaban un lenguaje que no entendía, pero de repente decían economía del gesto. Y yo decía, claro, economía del gesto es que no te pases. ¿Sabes? O sea, por propia intuición vas un poco entendiendo que al final el método es lo que hacemos todos, ¿no? Es componer un personaje, crear un personaje y darle la mayor verdad posible. Cada uno tiene sus propios mecanismos, porque lo maravilloso de este trabajo es que es absolutamente íntimo y personal. Entonces, quizá hay secretos, ¿no?, a la hora de desarrollar un personaje en cada actor, ¿no? Y en ese sentido, a mí, por eso es un trabajo que provoca también tanto respeto, ¿no? Porque muchas veces cuando interpretas un personaje, de alguna forma estás vendiendo tu alma al diablo, ¿no? Y entras en territorios y lugares desconocidos que a través de los personajes muchas veces sientes vértigo porque no sabes dónde te estás metiendo, ¿no? Por eso también es muy importante el director, que te lleve de la mano. Esto que dices es muy interesante porque también se lo pregunto a los actores y actrices, ¿hasta qué punto se abandona ese personaje que has estado interpretando una vez que has dejado, han dicho, corte? Bueno, yo creo que cuando estás rodando una película, que suelen ser 7, 6, 8 semanas, aunque corten, te vas al hotel, te vas a casa, hay un vínculo que no se desprende, que además creo que es necesario, porque tú estás receptivo a que todo lo que pasa a tu alrededor te ayude para ese personaje y lo incorporas de hecho a ese personaje y todas las cosas, sabes, te llevan a, mira, esto me puede servir, estos colores, acaba de decir una frase que cualquier gesto de cualquier persona, ¿no?, las músicas que escuchas, o sea, que es verdad que no te llevas el personaje a casa, porque ya no eres el personaje, pero de alguna manera te lo llevas, porque sigues pensando en tu trabajo. Antes más comentamos una cosa con la que estábamos de acuerdo, y es qué bonito es eso de que mucha gente vaya al cine y haya ido al cine desde que el cine es cine por los actores, ¿no?, por esos protagonistas, hombres y mujeres que estaban en las pantallas, más que por los directores, que eso importaba realmente poco a mucha gente. Hombre, yo creo que hay muchas películas que he ido al cine por ver a los actores. Es más, obviamente que me fijo a veces quién es el director, pero muchas veces no sé quiénes son los directores. Y voy a ver las películas pues porque trabaja Meryl Streep o porque trabaja Laura Dern, o no sé. Uno no, ¿sabes? Hay tantos directores, no hay tanta gente que trabaja, pero el otro día además tenía esta conversación también con un productor que estuvo de jurado en Valladolid, con Antonio Pérez. Y decía, pero si los actores no llevan a la gente al cine. Y yo le decía, pero ¿cómo estás diciendo eso? Sí, ¿cuántas veces hemos escuchado, voy a ver esta película de Brad Pitt? Muchas veces no sabes quién es el actor, ¿no?, el director, y sin embargo vas a ver la peli por los actores. Esto es de la historia de los tiempos del cine, Sí, ¿no? ¿Quién trabaja? Gary Cooper, Marilyn Monroe. Pues cine de actor en vez de cine de autor. Cine, ¿no?, de actor. Bueno, has hecho tantísimas películas que detenernos en todas es prácticamente imposible porque nos daría las uvas, pero bueno, vamos a ir recordando así algunas cosas que a mí me llaman la atención, ¿no? Aparte de haber hecho la primera película de Isabel Coixet, ¿no?, Demasiado viejo para morir joven, Sí. Esa trilogía con Julio Meden tan mágica, ¿no?, y misteriosa, sí, y a su vez con Carmelo Gómez, luego esas dos películas que sigues con Pilar Miró, también con Carmelo Gómez, ¿no? A ver, cuéntame un poco de estas cosas porque son ya parte del cine español. Bueno, para mí, por ejemplo, Pilar Miró es una directora, una mujer que
la recuerdo cada día, ¿no? Para mí ha sido, más allá de una directora con la que he trabajado, muy importante, porque además gracias a ella tuve mi primer Goya por El perro del hortelano, una película que además mmm, fue un descubrimiento también trabajar en verso, porque el verso es el que te lleva al personaje. En una película en verso el proceso de trabajo es a la inversa, ¿no? Es la palabra, ¿no? La protagonista, y a través del ritmo de la palabra vas encontrando al personaje. Y Pilar se ha convertido en alguien importantísimo en mi vida, como mujer, como persona, ¿no? Alguien tan íntegro, tan auténtica, ¿no? Necesitaríamos ahora alguna Pilar Miró en este momento. Julio Meden aparece en mi vida con Vacas. Bueno, miento, Julio Meden aparece en una serie de mediometrajes que dirigió Elías Querejeta, que produjo Elías, que se llamaba Siete Huellas. Y había 7 directores, entre ellos estaba Gracia Querejeta, estaba José Luis Acosta, estaba Nacho Ruiz Capillas, y eran como equipos rotativos, que en una dirigía uno, el ayudante de dirección era otro hacía el montaje, ¿no? Y se iban como rotando en los equipos. Y ahí yo trabajé con José Luis Acosta, y Julio Meden dirigía un cortometraje. Y cuando terminamos, Julio quedó un día conmigo y me mostró Vacas. Y yo me leí Vacas y me quedé sobrecogida. Nunca había leído un guión tan especial. Me llamó muchísimo la atención el universo de Julio, ¿no? Porque en aquella época además se hacían muchísimas películas sobre la guerra civil, bueno, y me ofrecía un personaje maravilloso que era Cristina. Y fíjate que Vacas fue un guión que Julio estuvo moviendo muchísimo de productora en productora y nadie lo cogía, hasta que finalmente conseguimos hacer la película. Y se estableció entre los dos una relación muy especial, porque él tiene una sensibilidad, tenía en aquel momento, no sé, una pureza, una sensibilidad que me provocaba muchísima admiración. La verdad que no me he encontrado luego nunca con nadie como Julio Meden. Y en ese rodaje, bueno, había profesionales como Carles Gusi, Carmelo Gómez, Carra Elejalde, gente que luego se han convertido en, bueno, en profesionales muy importantes dentro del cine. Has hecho, creo, 5 películas con Carmelo Gómez, ¿no? Creo recordar, Sí, 5 películas. sí. Eso te convierte en pareja, de hecho, como Sí. Myrna Loy y Dick Powell Sí. en el cine americano, o como Sí. Katharine Hepburn en Spencer Tracy, casi. Es curioso, ¿no? Porque hay actores con los que trabajas y de repente tienes esa química especial, ¿no? Que además no tiene mucho que ver con la relación personal que tengas con ellos, porque Carmelo y yo tuvimos esa serie de películas, pero nunca hemos establecido una relación personal de amistad, sí de compañeros, de compañerismo, pero no es alguien que se haya convertido en un amigo con el que quedo a comer, ¿no? Y sin embargo, no sé, nos conocemos muchísimo, porque es verdad que cuando trabajas con un actor, y en películas tan importantes como las que hemos hecho juntos, hay algo, ¿sabes?, que te permite este trabajo y que es entrar dentro de esa persona, ¿no? Entrar en lugares escondidos, en lugares secretos. Y esos vínculos que se establecen se quedan para siempre, son incorruptibles, es curiosísimo. Y a Carmelo le tengo me gustaría muchísimo volver a trabajar con él. Y después del ahora que ya somos mayores. Después del perro del hortelano, que es junto a Cyrano de Bergerac en Francia, las 2 únicas películas de los últimos 30 años en verso, ¿no? Y además funcionaron muy bien las 2. Sí, y la de Mucho ruido y pocas nueces, que acaba de hacer Kenneth Branagh, efectivamente, sí. Y Pilar Miró, cuando tenía El perro del hortelano, nadie confiaba en ella. Y a mí me parecía, digo, pero qué inteligente eres, qué lista querer hacer una peli en verso de Lope de Vega ahora. Y me decía, sí, ¿te parece esto? Y dice, pues no te creas, nadie confía en el proyecto. Pues qué curioso que se convirtió en un exitazo, ¿no? Sí. Bueno, tuvimos muchísimos problemas en El perro del hortelano, se cortó el rodaje, nos quedamos de rehenes en Portugal, nos quedamos sin dinero,
volvimos a Madrid, el rodaje parado, a medias, fuimos de productora en productora buscando productores para terminar la financiación, volvimos a Portugal, empezamos a rodar, Pilar estaba... Aquello fue muy duro. Yo me acuerdo que pensaba, para una vez que hago de princesa, ¿por qué me pasan estas cosas? Qué mala suerte. Y otra película importante que además ha hecho 20 años el año pasado es Sobreviviré. Ay, sí, qué bonita. Pues fíjate que yo cuando leí ese guión, al principio no tenía claro hacerla. No, me convenció Eli, una representante que ya murió, maravillosa, y me parecía como, no sé, no le... Bueno, quizá yo es que estaba en una época muy intensa, pero no le encontraba yo a la película la gracia. Y fíjate, se ha convertido en una película preciosa que además mucha gente ve y se ha convertido un poco en una película mítica, Sobreviviré, con esa banda sonora de Paco Ortega. Sí, que además es un poco una película precursora de muchas cosas de las que salen ahora Sí, con más naturalidad, pero entonces hace 20 sí, años no era así, y ¿no? con Juan Diego Boto. Nos llevábamos muy bien, Juan y yo. Y trabajé muchísimo con los directores, con Alfonso Albacete, con David Menkes, porque dirigieron los dos. Y fíjate, ellos trabajaban muchísimo el texto. Me acuerdo que un día les dije, oye, pero es que esta frase, ¿por qué no cortamos? ¿No? A mí en el cine la verdad es que no me gusta hablar mucho. Parece mentira, ¿verdad? Con el rollo que os estoy dando. Y trataba de cortar algo y me decía Alfonso y David, Emma, llevamos 3 años trabajando en este guión. Cada frase, cada palabra que está en el guión, para nosotros ha sido un trabajo muy duro. Y yo me quedaba cortadísima. Bueno, vale, pues nada, la digo, oye, la digo. O sea, y se dijo como decían ellos o como Sí, decías tú. sí, claro. Bueno, a lo mejor tenías razón en esta ocasión. Claro, no hay que ser obediente. Yo creo que soy bastante dócil trabajando. Es verdad que cuando hay algo que no veo claro y que no lo puedo hacer porque me resulta imposible, hay algo dentro de mí que se revela. Con el tiempo he aprendido que quizá eso te da cierto entrenamiento, ¿no? Muchas veces digo, Emma, no te enfades, no te enfades, trata de hacer lo que te están pidiendo, resuélvelo y dáselo al director, porque yo creo que los actores somos vehículos, ¿no?, emocionales para que un director pueda contar su historia, y en ese sentido has de estar también a su servicio. Por eso es muy importante una relación de confianza, es esencial. Oye, y bueno, ya por esa época ya has ganado el Goya y luego haces televisión también, haces teatro, siendo como es que entraste a hacer un casting casi casualmente, llegar a todos esos extremos es un éxito, ¿no? Y bueno, luego trabajar en cine es lo mismo que trabajar en televisión es lo mismo que trabajar en teatro, como actriz me refiero. No tiene nada que ver, porque la mecánica del rodaje es diferente. Es que la verdad es que no tiene nada que ver, o sea, un rodaje de una película es algo más medido, más delicado, más cuidado, hace falta más tiempo, es una historia que comienza y termina en un espacio determinado de tiempo, y una serie de televisión, tú en cine compones un personaje que tiene un desarrollo y un arco emocional, un arco dramático, y en una serie de televisión incluso tú no sabes dónde va a ir tu personaje, puedes leerte la sinopsis de lo que va a ser el proyecto, empezar a leer los 4 primeros capítulos, pero a lo mejor hay capítulos infinitos y no sabes a dónde va a ir tu personaje, entonces el punto de partida no tiene nada que ver. En una serie de televisión se rueda por muchas veces localizaciones, y entonces puedes a lo mejor un día rodar en una localización escenas del capítulo 1, del capítulo 5, del capítulo 3, del capítulo 8. O sea que es muy complicado, es muy difícil hacer televisión para un actor. Y tienes que tener muchos recursos, ¿sabes? Tienes que resolver inmediatamente porque no hay tiempo. Tienes allí a la jefa de producción y cuando aparece la jefa de producción en el set, malo. Malo, porque significa que no hay tiempo. A mí ya, cuando veo aparecer a un jefe de producción en el set,
me empiezo a poner nerviosa y alguna vez he ido y le he dicho, perdona, es que estoy sintiendo presión, ¿no? Estoy sintiendo presionada y no puedo trabajar y tu figura ahora mismo creo que nos está presionando a todos. Pero bueno, me ha costado muchos años tener la confianza para poder decirle esto a un jefe de producción. Esto como Romy Schneider, ¿no? En Lo importante es amar, ¿no? Cuando le disturban allí la escena. Esa película la vi yo cuando tenía, pues no sé, yo tendría 17, 18 años cuando vi Lo importante es amar y me quedé fascinada con Romy Schneider. Me gustó muchísimo, muchísimo. Es una de esas actrices míticas que me fascinan, ¿no? Y otra es Jean Moreau, que antes nos has contado una cosa muy bonita de tu encuentro con Jean Moreau. Sí, es que Jean Moreau, hombre, es que yo vi Jules et Jim y dije, ostras, qué peliculón, qué bonito, no sé, me gustó muchísimo. Toda esa época de la Nouvelle Vague del cine me gusta mucho. Las películas, me gusta mucho también A bout de soufflet, Al final de la escapada, Los 400 golpes, bueno, ahí hay un cine maravilloso que me encanta. Y Jean Moreau me la encontré en el Festival de San Sebastián hace años, que fui yo a entregar un premio. Y recuerdo que en la sala donde, bueno, en el backstage, donde nos citaban a todos los que presentábamos, los que recogían premios, entré en aquella sala y al fondo, sentada en un sillón, me encuentro con Jean Moreau. Y entonces, y ella me miró. Y dije, ostras, me ha mirado. Bueno, también es que yo entraba por la puerta y estaba enfrente, o sea que no es que yo fuera una sensación, ¿no? Sino que era como para mirar a ese lugar. Y me daba mucho corte, pero tenía que acercarme a ella, tenía que decirle todo lo que la admiraba. Y finalmente me armé de valor, me acerqué a ella y le dije, soy una actriz española, admiro muchísimo su trabajo, me gustan mucho todas sus películas, ha trabajado con grandísimos directores y ella fue muy amable, muy cordial, muy, no sé, con esa elegancia que tenía Jean Moreau, ¿no? Y esa sencillez también, por otro lado. Y fíjate, es que la recuerdo y me parece impresionante la energía, ¿sabes?, que transmiten a veces esos grandes actores, esa presencia. Y ella me dijo, tuve mucha suerte de trabajar con esos directores porque había guiones en aquella época, se escribían historias, se escribían guiones y el resultado son esas películas. Ahora quizá no se da, como queriendo decir que ahora no se daban tanta importancia a los guiones, ¿no? ¿Y el guión es importante entonces? El guión es esencial. El guión es esencial, es la madre. O sea, sin un buen guión no puede haber una gran película. Es básico el guión. Es lo primero que te llega. Tú no sabes qué película vas a hacer. Si un guión está bien escrito, un guión te habla de los personajes, te lees los diálogos. Ese guión te lleva a las imágenes y al tono de la película. Y si te gusta ese guión y te parece maravilloso, inmediatamente quieres conocer al director. Y normalmente cuadra, ¿no? Que hay un gran director detrás de un buen guión. Viendo tu filmografía, digo, tengo la impresión de que has estado en todo. Vas viendo y dices, es que está en todo, está en todo, está en todo. Bueno, me han faltado comedias, ¿eh? Me han faltado comedias, no he hecho muchas. En El perro del hortelano hay es un personaje maravilloso que tuve la suerte de hacer gracias a Pilar Miró, que creyó en mí desde el primer momento, que yo le decía, pero Pilar, hazme una prueba, que yo no he hecho nunca verso. No te preocupes, tú lo vas a hacer muy bien. Y bueno, un día me citó para leer un poco, leí, ¿ves? Y lo vas a hacer muy bien. Y digo, bueno. Y ya no sé qué te estaba diciendo. Comedias, que no has hecho muchas. Ah, y Besos para todos, con Jaime Chávarri. Y bueno, sobreviviré un poco, pero me gustaría hacer un poco más de comedia. Creo que me han encasillado un poco en personajes dramáticos, atormentados, con conflictos psicológicos. Y no sé, yo a mí misma me considero una persona bastante optimista, ¿no?, y positiva, y creo que tengo cierto sentido del humor y me gusta más reírme que llorar. Pero bueno, no sé, todavía estamos a tiempo. Pero es que se te da muy bien crear personajes ahí.
No, y me atormentado. gustan, porque ahí también proyecto yo mi parte, bueno, mis tormentos, quizá mi parte más oscura, ¿no? Mis dudas, mis conflictos existenciales y bueno, tengo la oportunidad también de entrar en un proceso de conocimiento, de lo que te decía antes. Pero mira, por ejemplo, en la última película que he estrenado, Una ventana al mar, porque yo también tenía muchas ganas, siempre he tenido ganas como de inventar, digo, me gusta mucho mi trabajo, pero a veces tengo la sensación de que trabajamos con muchos artificios, ¿sabes? O sea, apoyados en muchos recursos, el plano, la luz, la composición, el vestuario, y tengo ganas de hacer algo en lo que no tenga que interpretar, tengo ganas de ser, ¿no? Y en ese sentido, cuando hice Una ventana al mar, me dio la oportunidad de hacer un personaje como María, en el que el trabajo era olvidarme de todo, o sea, ponerme delante de la cámara como si fuera la primera vez que lo hacía, con absoluta transparencia y sinceridad, y tratando de ser honesta con el proyecto y con el director, porque esta es una película que viene de una historia personal también del director, y sentía que esa responsabilidad merecía también la honestidad que él estaba poniendo en ese proyecto, ¿no? Él se sacó el corazón y se desnudó, y yo tenía que hacer lo mismo. Y estoy muy contenta de haber tenido la oportunidad de hacer algo así. Ayer la proyectaron en los cines embajadores, que por cierto hay que apoyar los cines embajadores, porque ¿a quién se le ocurre abrir un cine en plena pandemia? Pues ayer la proyectaron allí, hicimos un coloquio y la verdad que fue muy lindo. La gente se quedó en la sala y hubo incluso personas, espectadores, que al salir decían, me ha gustado mucho el coloquio, porque casi más que la película, porque he entendido más la película y lo que habéis hecho y vuestro trabajo. Pues, hay que hacer coloquios, Gerardo. hay que hacer coloquios. Una ventana al mar es la última película que has estrenado este año, pero además has estrenado Invisibles. Sí, Una ventana al mar es también, maravillosa. sí. Invisibles, una película que está muy bien también, ¿no? Es uno de los tres, de las tres mujeres invisibles, ¿no? Sí. Quizás la más resuelta en apariencia. Sí. Espera que voy a beber un poco de agua porque hablo mucho, ¿eh? Pero Qué nos tienes aquí fascinados. Qué pesada. Emma Thompson. Emma Thompson. Invisibles, mira, yo Gracia Querejeta, fíjate, desde que la conozco, de Siete Huellas, Julio Medem, Elías Querejeta, al que tuve el honor de conocer en aquella época, que te voy a contar una anécdota de Elías Querejeta. Un día quedamos y yo iba a trabajar en uno de los mediometrajes y no pude evitar preguntarle a Elías, pero ¿y Elías, cómo es que nunca te ha dado por dirigir una película? Y me dijo, no lo necesito. Claro, luego entendí por qué. Y es porque Elías ha dirigido, estoy segura, todas las películas que ha producido. Era absolutamente meticuloso. Nos citaba a todo el equipo y nos decía, ¿qué habéis hecho? Esa escena hay que repetirla. Y se repetía. Ya no hay productores así, ¿eh? Y siempre me ha gustado mucho el cine de Gracia. Creo que tiene un estilo muy personal y comprometido de hacer cine. Siempre he tenido ganas de trabajar con ella, pero eligió a Maribel Verdú. Con Maribel trabajé en teatro también, pero bueno, fuera de bromas. Cuando me llamó para hacer Invisibles dije, joder, qué bien. Me leí el guión y el guión de Gracia Querejeta era un guión en el que apenas hay acotaciones, son todo diálogos, ¿no? Y le dije, pero Gracia, ¿cómo vas a conseguir que la gente se quede en la butaca viendo a tres mujeres paseando en chándal por un parque? Y digo, ¿tú crees que en este momento en que, sabes, las mujeres nos estamos convirtiendo en personas, ¿no? que se nos tiene en cuenta, ¿no? Y que quizá lo que está de moda es hacer personajes de mujeres fuertes, valientes, que se arriesgan, mujeres que tienen poder, ¿no?
Y aquí son tres mujeres que, pobrecitas, ¿no? Y me dijo, es que yo quiero hablar de la realidad, es que yo quiero hablar de estas mujeres, y esto es lo que pasa en la realidad. Y dije, ¿y crees que la gente va? Y dice, no te preocupes. Y la tía lo tenía clarísimo. O sea, me acuerdo cuando fuimos a aquel parque a ensayar, me encantaba ver a Gracia Querejeta dirigiendo, ¿sabes? Las luces, la cámara, ¿no? Esto aquí, midiendo, lo tenía perfectamente claro. Es una directora con una sabiduría, con una técnica y con una, ¿sabes?, muy profesional y una amante del cine. Y luego, además, es mujer, que vive los problemas reales que tenemos las mujeres, con lo cual también es muy divertido trabajar con ella, porque esa complicidad no hay que crearla, está. Bueno, Vamos, Julieta, la otra gran Julieta, película de ese mismo año por la cual también los Goya, después que nosotros. la verdad que qué suerte, ¿eh? Julieta. Me hizo mucha ilusión trabajar con Pedro, porque a Pedro le conozco de los años de la movida, cuando yo empecé a trabajar y él, bueno, iba por la calle de la Reina, el Nevada, ¿sabes? Estos antros de noche en donde te encontrabas. Y me acuerdo un día que acababa yo de ver Pink Flamingos de John Waters y estábamos ahí en este garito y le digo, acabo de ver esta película, seguro que la conoces, ¿te ha gustado? Así y tal. Y estuvimos ahí un poco hablando de cine. Y siempre nos íbamos encontrando. Y un día en San Sebastián me encuentro con Esther García que me dice, Emma, ¿estás aquí? Yo estaba presentando Murieron por encima de sus posibilidades, de Isaac y la Cuesta. Digo, sí, estoy aquí. Pero, ¿te vas a quedar? ¿Pero dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Digo, ¿pero qué pasa, Esther? No, es que Pedro está aquí. Digo, pues genial. Total, que ahí nos encontramos Pedro y yo, me dijo que le hacía mucha ilusión trabajar conmigo y la verdad es que, ostras, qué cosas más bonitas me ha traído Julieta. Lo maravilloso de trabajar con Pedro, aparte de trabajar con Pedro, que es un maestro y es tener la posibilidad de entrar en su universo, es que luego las películas se ven y tú viajas por el mundo y la gente ha visto esa película, que finalmente hacemos el cine también para que se vea, ¿no? Y Julieta fue un trabajo que me tomé muy en serio porque sabía la proyección que iba a tener la peli, lo importante que era Pedro Almodóvar y porque además no le quería defraudar. Y mira, una de las actrices que me inspiró muchísimo para Julieta fue Ella Moró, en Ascensor al Cadalso, por ejemplo. Vi muchísima pintura, leí libros. Hay un libro que me ayudó muchísimo también, que se llama El año del pensamiento mágico, de Joan Didion, que es una autobiografía maravillosa que escribe ella sobre el duelo. Y luego, pues, con Pedro me pasó una cosa muy curiosa. Claro, como para mí era alguien tan cercano y que sabes, que había un pasado común, cuando llegaba al rodaje, pues siempre le trataba con cierta cercanía, ¿no? Y yo noté que Pedro iba como poniendo cierta distancia y de alguna forma le eché de menos. Era maravilloso trabajar con él porque decía, aquí en esta librería vamos a quitar todos estos libros, venir a mi casa a buscar los libros, y traían al día siguiente los de Atrezo maletas llenas de libros, ¿no? Pero un día Pedro me escribió un mensaje y me dijo, era domingo, y me dijo, estás maravillosa en la película, espero que estés orgullosa cuando la veas. Y dije, ostras, ¿qué le pasa a Pedro? Este mensaje tan cariñoso. Y me sorprendió, porque él es muy tímido y no es muy dado a muestras de cariño. Bueno, Emma Suárez, ¿y ahora qué tienes por delante? Ahora estoy aquí, con vosotros. No sabemos lo que va a pasar a la vuelta de la esquina. ¿Tienes rodajes preparados, previstos? Bueno, hay una cosita por ahí, a ver si conseguimos levantarla, y que sería para el año que viene. Vamos a ver si esta vacuna que parece que han encontrado nos la ponen a todos, ¿no? Yo no me la quiero poner, ¿eh? Yo estoy sanísima. No, hay un proyecto de... ¿Cómo me enrollo, no? En maparrafo corto.
Hay un proyecto, una ópera prima, porque ya sabes que yo soy especialista en óperas primas, y yo creo que los directores cuando van a hacer su primera peli siempre me llaman. Entonces tengo un proyecto muy bonito, un guión muy delicioso, una historia muy tierna para el año que viene. A ver si conseguimos sacarla adelante. Pero eres especialista en óperas primas porque no hiciste ópera prima. Puede ser, pero bueno, la hizo Paula Molina, que estaba genial. Pues Emma Suárez, esperamos ver esos proyectos que tienes por delante, seguir viendo tus películas y que salgamos vivos de aquí. Muy bien, y vámonos a comer, ¿no? Y vámonos a comer. Ese es mi proyecto, inmediato. Venga, Muchas gracias. Ahora que no se mueva y hacer la claqueta.